la subida. 12:32, decíamos, tenemos un montón de reacciones. El Real Madrid se personaba en la causa, en la investigación por la compra por parte del Fútbol Club Barcelona del número 2 del arbitraje. Durante 20 años, 7 millones de euros que el Barcelona le pagó al número 2 de los árbitros. La Fiscalía está convencido que era para adulterar la competición, para que le pitasen favorablemente en el césped. Lo dice así de rotundo, es así de grave. El Barça le pagaba al número 2 de los árbitros de este país. Atención, porque el Real Madrid se persona, lo ha anunciado así este fin de semana después de una junta directiva extraordinaria. Bea Zamorano también se va a personar, lo acabamos de confirmar el Consejo Superior de Deportes. Se va a personar porque consideran que los hechos demandados podrían haber perjudicado, tal cual nos comentan, la integridad de la Liga, la integridad de la competición deportiva. Dicen que van a respetar los tiempos jurídicos, que lo hablarán, lo consultarán todo con sus servicios legales, con sus servicios jurídicos, pero se van a personar desde el Consejo Superior de Deportes también en el caso Negreira. Atención, porque también Inés García, la Federación Española de Fútbol, anuncia hoy que se persona en la causa. Sí, lo acaba de confirmar La Sexta. La Federación Española de Fútbol también se va a personar en la causa, nos han dicho, en cuanto se admita a trámite. 12:33, os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros, pero para que la gente lo tenga muy claro, atención, estamos hablando de que Enríquez Negreira, el número 2 de los árbitros, durante más de 20 años, estaba comprado por el Barcelona. Estaba comprado por el Fútbol Club Barcelona, por varios presidentes. Varios de ellos van a tener que declarar como imputados. Laporta se libra porque en teoría está prescrito. Pero lo cierto es que el Barça le pagaba al número 2 de los árbitros, a la mano derecha de Sánchez Arminio, al hombre que influía muchísimo en el arbitraje español. Y atención, el Barça le pagaba también al hijo de Negreira. Cuesta, los Negreira, fichajes del Barça. Vamos a repasar, Antonio, quiénes son los Negreira y sobre todo también pues el vínculo tanto de padre e hijo con el club. Nos fijamos primero en el padre, aquí lo tenemos, José María Enríquez Negreira. Nació en Barcelona en el año 1945. Como árbitro profesional dirigió partidos desde 1975 hasta 1992. Después de dejar el arbitraje, Negreira entró a formar parte ya del Comité Técnico de Árbitros en el año 1994. Fue uno de los 3 vicepresidentes del organismo hasta hace relativamente poco, hasta el año 2018. En 1995, un año después de entrar en ese comité, creó esta empresa que tenemos aquí, Dasnil 95, cuyo objetivo social era pues servicios de publicidad para empresas y realización de vídeos deportivos. A través de esa empresa y otras, Negreira habría recibido pagos por valor de 7 millones de euros del Fútbol Club Barcelona, concretamente entre estos años que tenemos aquí, entre el año 2004 y 2018. Durante el primer mandato de Laporta, hay que decir que esos ingresos realizados al árbitro se llegaron a cuadruplicar. ¿Para qué? Bueno, el exárbitro explicó que el club habría requerido sus servicios de asesoría para asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra durante los partidos y de que el equipo recibía pues un trato neutral. Claro, esas asesorías hay que decir que eran verbales y de ahí la falta de documentación. Durante esos años Negreira era además un habitual en el palco del Barcelona. Señalado también otra persona, aquí lo tenemos, su hijo Javier Enríquez Romero. Su padre le hizo administrador de esa empresa de la que hablábamos, de Dasnil 95, en el año 2002, cuando solo tenía 22 años. Lo curioso es que también ejerció como confidente, como coach de los colegiados de primera, mientras trabajaba en paralelo con esa empresa para el Fútbol Club Barcelona. En La Sexta les mostramos cómo hasta hace poco el hijo de Negreira pues seguía acompañando a los árbitros que dirigían los partidos del Fútbol Club Barcelona precisamente. En el plano deportivo hay que decir que también fue canterano del Barça. Él mismo, en esta entrevista que publicaba Mundo Deportivo en el año 92, reconocía que entró en la cantera del Fútbol Club Barcelona por influencias de sus padres, de su padre concretamente. Así que, Antonio, estos serían los vínculos de padre e hijo con el Fútbol Club Barcelona, empresariales y, como vemos, también deportivos, Bueno, atención, tenemos más datos de la investigación, pero Alfonso Pérez Medina, nuestro experto judicial. Alfonso, el juez tiene que decidir ahora si admite o no a trámite esta denuncia querella de la Fiscalía, ¿no?
Sí, la denuncia de la Fiscalía, que está ya en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que dirige Joaquín Aguirre, es, por ejemplo, el juez que está instruyendo también el caso Bolo y tiene que decidir si admite a trámite esa denuncia que ha presentado la Fiscalía y también la querella que presentó Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y su hijo. Lo normal sería que se juntaran en una sola causa y que después decidiera esas 3 personaciones, al menos, que ya se han solicitado para poder ejercer la acusación particular. Alfonso, no está imputado Laporta, que fue el hombre que cuadriplicó, digamos, los honorarios a Negreira, porque está prescrito. Sí, tendría que declarar como testigo. Eso es lo que ha solicitado la Fiscalía, lo que tendrá que decidir el juez instructor si admite a trámite esa denuncia. Hay que recordar que los únicos ejercicios que se van a investigar son los correspondientes a 2014 y 2018. Esos 5 ejercicios, porque la investigación de la agencia tributaria empezó en 2019, solo se podría ir 5 años hacia atrás y en esos años, Antonio, el importe de los pagos que el Barça le hizo a Enríquez Negreira fue de 2,9 millones de euros. Recordarás, como dice esa denuncia de la Fiscalía, para intentar que favorecieran los árbitros al conjunto culé. Es más, hoy el Confidencial, Bea Zamorano, José María Olmo y Beatriz Parera, Hacienda sospecha que ese dinero que le llegaba a Negreira, del Barça, más de medio millón de euros al año, atención, luego se distribuía para comprar voluntades, por decirlo de alguna manera. Sí, va a terceros, a otros implicados en toda esta trama, aunque de momento desde Hacienda no les tienen identificados, pero en eso están centrando sus investigaciones, lo cuenta hoy el Confidencial. Esas retiradas que hacía de efectivo continuamente Negreira, llegó a sacar 200.000 euros en un solo año. Se centran en esas retiradas de efectivo, a dónde iban a parar esos fondos, porque, ojo, solo entre 2016 y 2019 sacó de su cuenta personal y controlada por esa sociedad Dasnil 95 de la que hablábamos, 550.000 euros en efectivo, en cash. ¿Quieren saber a dónde iba? Bueno, pues es absolutamente alucinante, Pues Carlos. Es un escándalo. Es decir, Hacienda sospecha que usó más de medio millón de euros, atención, para comprar a terceros. Sí, nosotros publicamos, que por cierto permite que reivindique que en la Fiscalía incorpora documentos que ha publicado El Mundo y hemos podido Los burofax que habéis publicado de Negreira reclamando el dinero, amenazando a los presidentes y luego esa información diciendo aquí estoy yo para arreglarte lo del bar de Clos Gómez. Tampoco sorprende. Clos Gómez o Medina Cantalejo son, digamos, los herederos de Sánchez Arminio y de Negreira. Y siguen con el patrón. Por eso es asombroso que la reacción del Barcelona sea que son víctimas de una campaña. Hombre, es que la Fiscalía dice que hay indicios de delitos de corrupción, de administración desleal y de falsedad. Y bueno, es que si relatamos los hechos es de puro sentido común. Vemos que Enríquez Negreira, siendo dirigente arbitral, cobraba del Barcelona, que retiraba hasta 20.000 euros en metálico al mes. ¿Pero quién retira 20.000 euros en metálico al mes y para qué? Negreira. Claro, Negreira. Y luego vemos que la versión oficial es que era para hacer informes de asesoría sobre la conducta de los árbitros para los partidos, y luego entrenadores del Barcelona, como Ernesto Valverde, dice que en su vida habían visto esos informes. Entonces, en fin, es que muchas veces las cosas son lo que parecen y es lógico que la Fiscalía pues haya lanzado esta acusación, y recordemos que es al Barcelona también como persona jurídica. O sea, no estamos solo de hechos aislados de unos presidentes, no, es que había una institucionalidad en los pagos, en la compra de un dirigente arbitral en la Liga Española. Es como tú decías, es lo que parece, les han pillado con las manos en la masa y ahora dirán, no, pero no hay ningún árbitro que se pueda demostrar que fue comprado. Hombre, no iban con el maletín y se lo daban al árbitro, porque además esto no solo es de maletines. Claro. Esto es de un método, de un sistema, de un patrón. Y el sistema es, yo soy el jefe, Negreira, yo soy el jefe, Sánchez Arminio, y al que pita a favor del Barça tiene premio, y el que no, tiene castigo. Así funcionaba. No es solo una cuestión económica, que también, porque Beatriz Parera, Confidencial, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Lo estás publicando tú con José María Olmo hoy. Sospechan que Negreira repartía la pasta.
Sí, lo que sucede es que la agencia tributaria, que como sabéis está en el origen de esta denuncia que ahora ha presentado la Fiscalía, fue gracias a la agencia tributaria que se abrieron esas diligencias, pues sospecha que esos 550.000 euros que tiene acreditados se sacaron en efectivo y van a parar a terceros. No sabe bien aún a qué terceros y bueno, lanza dos tesis. Por una parte, que fuera pues para comprar voluntades en el estamento arbitral o entre los propios árbitros, o también que volvieran al Barça, a determinados directivos del Barça que quizás podían haber mediado para que Negreira se beneficiara de esas cantidades astronómicas, hasta 7 millones de euros. Claro, sigue la pista del dinero, sigue el rastreo del dinero. Hacienda, atención, ¿qué le sorprende a Hacienda? Usted cobra esa cantidad, usted tiene una empresa que es una broma, que no tiene gastos ni infraestructura. ¿Dónde está la pasta? No tiene grandes propiedades, ni Negreira padre ni Negreira hijo. Sí, además han hecho ya un primer estudio patrimonial durante esta primera fase y en ese estudio lo que se demuestra es que Negreira ya tiraba de tarjeta para gastos personales a un nivel bastante elevado que no deja sentido ninguno a esas salidas del efectivo. Es decir, él utilizaba su tarjeta para gastar anualmente unos 150.000 euros. Fijaros la cantidad de la que estoy hablando. ¿Para qué tenía que sacar además en efectivo esas otras cantidades que suman hasta 550? No tiene sentido ninguno. Es por eso que la sospecha es que había pues una compra de voluntades o una devolución de los favores que el Barça le hacía. O las dos cosas. Compro a terceros para que se arbitre como yo quiero, porque así el Barça me sigue pagando, y además de paso se lo devuelvo a algunos directivos del Barça que son los que me están facilitando la pasta. Pero atención, está claro que funcionaba, porque Laporta cuadriplica los honorarios. Vaya que sí funcionaba. Y ahora mismo Medina Cantalejo al frente del Comité Técnico de Árbitros y Clos Gómez al frente del VAR, que formaban parte de aquel entramado, son los que siguen dirigiendo el arbitraje español. La credibilidad está en juego del fútbol español, no solo del arbitraje. Y cuando Laporta dice que el Barça es inocente, el Barça sí. Sus directivos no. Sus aficionados sí. Ellos son las víctimas. Pero ahora mismo esto es un antes y un después en la historia del fútbol español. La trama de corrupción es de una gravedad brutal, posiblemente una de las más graves de la historia del fútbol en cuanto a corrupción del arbitraje. Y el corruptor eran los responsables del Barça, que es que le pagaban, que es que Enríquez Negreira dice que era para garantizar la neutralidad y el Barça dice que era por vídeos. Es que encima no se están riendo del resto de aficiones al fútbol, se están riendo de los socios del Barça. 12:44. Parera, el hijo de Negreira también cobró del Barça, ¿no? Sí, el hijo de Negreira cobró del Barça a través de una sociedad de uno de sus directivos, el fallecido José Contreras. De hecho, esos pagos a través de esa sociedad ha quedado acreditado que se dividían a la mitad, es decir, el 50% se lo ingresaba el hijo de Negreira y el otro 50% el fallecido Contreras, con lo cual pues ya había ahí un reparto del 50%. Parera, ¿es verdad esto? Yo creo que os lo leí el otro día. ¿Que esto lo descubre Hacienda porque el Barça intentó desgravarse además las facturas de Negreira? Efectivamente, todo comienza porque a la agencia tributaria no le cuadran las cuentas. El Barça acredita o intenta deducirse a través de Hacienda en concepto del impuesto de sociedades 1 millón de euros de esos pagos que hacía Negreira por esa supuesta asesoría técnica. Y cuando Hacienda va a preguntar que quién hacía de manera efectiva esa asesoría técnica, quiénes eran los trabajadores que se dedicaban a ello, no hay respuesta. En ese momento la agencia tributaria decide que esa deducción pues no era posible y es el hilo del que se empieza a tirar y que ha acabado pues donde estamos ahora, en una denuncia de la Fiscalía ante el juzgado número 1 de Barcelona. Parera, si hay novedades, las contaremos aquí. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Un beso. Y están empezando a producirse reacciones entre las aficiones. Ayer en el Sánchez Pizjuán, la afición del Sevilla. En San Mamés, la afición del Atleti. Bea Zamorano tirando billetes, acusando al Barça de mafia y con cánticos.
A segunda OE, se podía oír claramente esto en San Mamés, como decimos, la afición del Atleti contra ese caso de Negreira. Esto se oía en las gradas. También lanzaron justo en el minuto 30 billetes con los colores del club, con los colores del Barça y también con el escudo. Parecido pasó en el Sánchez Pizjuán, en Sevilla. Sevilla contra Almería jugaba, Bellates al campo con la cara de Rubiales, de Laporta y de Negreira, y también pancartas de Stop Corrupción. Vean. Bueno, Carlos Cue. Es imposible que no pase nada. Es imposible que esto aguante muchísimo más tiempo sin que pase nada. En fin, es un escándalo de tal dimensión, porque claro, las excusas que da el Barça es, bueno, lo que tú decías antes, no está absolutamente probado que nos cambiara un arbitraje, pero bueno, está probado que le pagabais, esto no lo discute nadie, ni siquiera en el Barça, que le pagáis 7 millones de euros al número 2 de los árbitros. Es que ya solo eso debería dar para que alguien asuma responsabilidades. Y yo creo que efectivamente van a pasar cosas, el proceso judicial avanza, ya hay, en fin, ya hay personaciones, pero no solo. Parece, todo indica que el gobierno, digamos, la Secretaría de Estado del Deporte, en fin, va a tomar cartas en el asunto. A partir de ahí yo creo que van a pasar cosas. Es totalmente imposible que haya una cosa de este calibre y que el Barça siga funcionando como si no hubiera pasado nada. Porque además es lo que tú decías antes, es estructural, no es, bueno, fue, como suelen decir las instituciones, los partidos políticos, bueno, fue una oveja negra, alguien que hizo una cosa que no debía. En el caso del PP, por ejemplo, era muy poco creíble cuando dices esa oveja negra del tesorero. Pues si es el tesorero, es estructural. En este caso es que no es que fuera el tesorero, es que fueron varios presidentes los que tomaron la decisión y mantuvieron la decisión de pagarle, luego, con lo cual tiene que haber consecuencias en el Barça, es impensable. En Italia pasó una cosa brutal y acabó bajando la Juve a segunda. En fin, es que hay que hacer cosas porque la gente necesita, el fútbol mueve muchísimo dinero. Todos los fines de semana hay un montón de gente, como hemos visto ahora, que en fin, que quiere que el deporte, que el espectáculo continúe y necesita un mínimo de credibilidad. Un mínimo de credibilidad, porque claro, las excusas son, están todos contra el Barça, no, todos contra la corrupción, todos contra los que compraron al número 2 del arbitraje, todos contra los que intentan vender al fútbol español que esto era una cuestión de vídeos y de informes, que ningún entrenador del Barça recuerda. Vídeos a precio de oro. Alfonso Pérez Medina, lo de los vídeos es de broma, ¿no? Claro. Bueno, pues cada mes pagaban por esos vídeos supuestamente de asesoramiento técnico, según consta en la denuncia de la Fiscalía, unos 45-50.000 euros a la empresa Enríquez Negreira, pero en junio había una paga extra de 145.000, de 150.000 euros, y algunos de los conceptos que se recogen en esa documentación que forma parte de la causa, bueno, pues apunta que era para el visionado o la grabación de partidos en los mundiales de Brasil en 2014 o de Rusia en 2018, también para grabar partidos de equipos españoles que jugaban en competiciones europeas. Era para adulterar la competición, era porque era el número 2 de los árbitros, era porque su hijo controlaba a los árbitros que llegaban al Camp Nou, era porque era la mano de Sánchez Arminio, era porque eran los que mandaban y el sistema funcionaba así. Esa es la realidad. Y ahora a ver qué hace la justicia y qué hace la política. 12:49, es muy grave, sí. Es muy delicado para el fútbol español, sí. Pero lo grave y lo terriblemente delicado es no hacer nada, no depurar, no recuperar la credibilidad de la Liga de Fútbol Española. 12:49. Permitid un momentito porque me dicen que Isabel Díaz Ayuso acaba de pronunciarse también sobre